Buenas gente del internet, aquí Fer y les traigo una videocrítica algo diferente a lo que suelo hacer normalmente, ya que bueno, he criticado a una sola serie de los videos que llevo haciendo para el canal, normalmente sobre cine, pero decidí esta vez hacer una crítica a una serie que recientemente vi, así que sin más, comienzo. The Max es una serie animada de MTV del 95 sobre la vida de un vagabundo musculoso morado que vive su vida diaria enfrentando a los criminales de la ciudad teniendo como única amiga a una servidora social, Julie Winters. Sé que la premisa a simple vista sonará simple, pero la forma en la que la serie ejecuta y desarrolla el concepto para hacerlo algo totalmente distinto al usual es simplemente magnífico. Hablando de un cartoon como The Max, he de decir que no he visto alguno que se le acerquen parecidos en atmósfera o temas que toca. Lo que más se me viene a la mente vendría siendo la serie animada de Batman, pero ni siquiera eso en realidad. Intentar extenderme por extender en el video no es algo que yo haría. Me gusta extenderme cuando las cosas que estoy criticando me dan mucho de qué hablar, pero cuando no es el caso acabo haciendo los videos más cortos de lo que yo realmente esperé. Aunque bueno, me sorprenden aquellos videos porque pensé que serían más cortos que eso. El punto es que con The Match será algo raro aquí, pues la serie sí me da de qué hablar, pero es que es relativamente corta. Muy corta, diría yo. Así que iré punto por punto para que el video me quede lo mejor ordenado posible y ahí me iré explicando mejor. Primero que todo me gusta mucho la atmósfera de la serie, queda realmente bien para los temas que trata, hacen ver que la ciudad en la que viven es un lugar bastante sucio, peligroso y que los homicidios, las malas compañías y los secuestros están a la orden del día. Así como su soundtrack que de por sí debo admitir que se encaja bastante bien con lo que muestra la obra. Es un tipo de música que ciertamente me recuerda un poco a la experimental y ciertamente a veces no se nota mucho, pero cuando le prestas atención realmente te das cuenta de que sí encaja la una con la otra, tanto soundtrack como la ambientación de la serie. Lo cual me lleva al siguiente punto. La animación de The Max me genera un poco de conflicto a la hora de hablar sobre ella, pues los diseños de los personajes están muy bien, desde el estilo algo bizarro con el que presentan al protagonista principal, hasta el estilo característico que suelen tener los humanos en las caricaturas para adultos. Y es que normalmente no me suelen gustar esos diseños, y más tomando en cuenta que ese tipo de diseños actuales en la animación para adultos se ven del asco. Aquí en The Max quedan relativamente bien con la atmósfera que presenta la serie. Hablando de los fondos, diría que la animación de por sí en la mayor parte de la serie está muy bien ilustrada, cuidada y detallada en casi todos los ámbitos, y el hecho de que normalmente utilicen colores opacos y oscuros contrastan bastante bien cuando llega la hora de hacer algo medianamente colorido, aun cuando eso ni siquiera se siente chocante, pues no utilizan colores chillones para hacer la animación en ese tipo. Creerán que en el apartado técnico de The Match es una obra maestra audiovisual por lo que estoy diciendo. Sin embargo, al terminar la serie me di cuenta de que la animación en los últimos capítulos, para ser más exactos, en los últimos dos, va decayendo de a poco. Los diseños de los personajes en algunas escenas se ven rarísimos, por no decir que en ese apartado es extremadamente inconsistente en esas escenas. Algunos ojos se ven desproporcionalmente pequeños y se pierde parte del detalle que tenían en un principio. Y el CGI que utilizaron para el último capítulo, sobre todo en la escena del avión, se ve que envejeció relativamente mal. Los colores, aunque si bien son los mismos que utilizaron en casi toda la serie, en esa escena no parece quedar de todo bien, por lo acartonado que se ven los fondos y así como el avión en movimiento se ve demasiado robótico. Para hacer una serie de superhéroes, The Max realmente carece de escenas de acción. No es que no tenga, pero incluso para tener 13 capítulos con 11 minutos de duración cada uno no tiene muchas peleas que digamos. Por lo que las escenas que sí tienen acción diría que los movimientos se ven normalmente fluidos y que no se siente que haya algo especialmente malo. Y para finalizar con el punto del apartado técnico, diré que las actuaciones de voz suenan increíbles. El micrófono suena que fue bien puesto para los actores, para que se escuche que todo lo que pasa en la serie encaja perfectamente con lo que está hablando o narrando un personaje. Sea alguien más caminando, la banda sonora o el sonido del agua, todo está perfectamente equilibrado en ámbito sonoro. Si bien saben que soy una persona que no solo cree que una obra tiene que lucir o sonar bonito para que se considere buena, he de decir que casi ninguna obra animada que he visto en mi vida me ha dado tanto que hablar en apartado técnico como lo hizo The Max. Pasando al argumento, debo decir que The Max, como ya dije anteriormente, es uno de los cartoons y no es el más maduro que he visto en mi vida. Más que una típica historia de superhéroes en el que la mayoría de las cosas acaban para bien en un capítulo, la verdad es que The Match se presta más para hacer una deconstrucción del subgénero. Y no es una desconstrucción como Megamind, que es especialmente una película para niños. The Match es una serie con
cierto tono vulgar y algo grotesco, pero sin llegar a ser choqueante, ya que no es su intención. The Match toca temas bastante serios y maduros, como lo son el asesinato, la corrupción, el suicidio, el bullying, los trastornos mentales, la moralidad y ética de la sociedad que viven los personajes, el abandono, la crisis de identidad e incluso el escapismo forma parte de la esencia para la historia y los personajes en sí. La serie no quiere que sientas compasión por los personajes o por las cosas malas que viven. ¿Cosas malas suceden todos los días? Sí. ¿Se puede cambiar? No es fácil hacerlo, pero si te propones hacer un cambio bajo tus circunstancias, puedes lograr algo por muy pequeño que sea. Así es, mientras dije eso último me recordó un poco a Daredevil. Como decía, The Match trata todo y cada uno de esos temas como parte fundamental y esencial para la historia y la caracterización de sus personajes, haciendo que estos últimos se sientan bastante distintos entre sí. Empezando por el protagonista, el cual puede ser descrito superficialmente como alguien que solo se viste de superhéroe para hacer justicia por su cuenta, pero en realidad Max es un personaje mucho más complejo que eso. En realidad es un personaje con insomnio y amnesia, el cual cuando en realidad puede dormir bien, se queda atrapado en el otro plano, la otra dimensión en la cual sí es el superhéroe que tanto anhela ser. También se ve que al vivir la rutina diaria repetitivamente, se fue olvidando quién era antes de ponerse esa máscara, cuestionándose si detrás de ella era un ser humano para empezar. También sufre de dependencia emocional aquella persona que siempre estuvo ahí para él y que nunca lo miró por lo que muchos rumores hablaban sobre él. Un villano, un héroe, criminal o un vagabundo, sintiéndose así bastante confundido sobre lo que es real y lo que no, sobre todo en los últimos capítulos. Julie al principio solo parecía ser un personaje secundario que quizás solo servía para complementar con la química con alguien cercano a Max, pero en realidad cuando va avanzando la historia es casi o igual de importante que el mismo Max. Julie es alguien con traumas de infancia, pero no por eso se victimiza o hace un escándalo culpando a otros por ello. En vez de eso es alguien bastante razonable, calmada, bastante sarcástica en momentos, inteligente y astuta. Pero en realidad también es alguien que actúa así y trabaja en lo que hace para poder esconderse de lo que solía conocer y conoce, por el temor al cambio en su vida diaria. De hecho, toda la trama al final gira en torno a todo lo que vivieron y viven en esa ciudad puede ser una mala pesadilla de ella. Y todo lo que hizo al principio, por cómo se aclara en los primeros capítulos de la serie, porque todos quieren refugiarse en algo mucho más cómodo para ellos. Nadie quiere ver lo que pasa en un callejón en esa calle a las 3 de la madrugada. Y del último personaje del que pienso hablar profundamente, ya que la serie le da mucho más peso psicológico a estos tres, es Sara, la cual es una chica que es constantemente bulleada por sus compañeros del instituto debido a su aspecto físico. Y cuando finalmente cree haber tenido un amigo, cuando este se volvió popular y comenzó a molestarla a ella también para parecer cool, ella sabía que tenía que cortar esa amistad de inmediato, a pesar de haber pensado en hacer lo mismo que hizo su padre en su infancia, dispararle a un par de personas y luego dispararse a él mismo. Pero realmente no culpó a ese falso amigo por lo que hizo, porque sabe muy bien que en el fondo ella hubiera hecho lo mismo que él en su situación. Pero cuando piensa en suicidarse enfrente de los protagonistas, habló con ellos y llegó a la conclusión de que igual forma lo haría por el hecho de que la cosa de que el suicidio no está bien y demás, eso no funcionaría con ella. Así procediendo Max a dar una de las mejores lecciones de la serie, y es que simplemente las cosas cambiarán, que el dolor seguirá ahí y permanecerá ahí por un buen tiempo, pero que de igual forma las cosas cambiarán sí o sí. Hablaría de Mr. Gunn, pero honestamente solo cumple bien su fuerza antagónica en la serie y que para ser un asesino serial demostró que no era del todo el malo de la historia en sí y que solo hizo lo que hizo por cumplir su palabra al revelarle toda la verdad a Julie, por lo que aunque sea el personaje más flojo de la historia de igual forma cumple bastante bien. El ritmo es bastante bueno, pues no se siente lenta y que hay cierta continuidad en los capítulos hablando sobre eventos anteriores y que tienen que ver con los capítulos pasados al transcurrir más y más en la serie. De lo que sí me quejo y los que ya vieron la serie estarán de acuerdo conmigo y es su final. Debido a que la serie fue cancelada, realmente varias cosas se siente como potencial desperdiciado por el hecho de que se siente como que la serie pudo abarcar y explorar mucho más su mundo y personajes. Así como lo de que el cierre para Max como personaje no quedaría como algo ambiguo. Dicho todo esto, The Match es un cartoon bastante oscuro y maduro, pero que de por sí no deja de tener cierto optimismo equilibrado con realismo en sus mensajes y temas, con un cast de personajes principales muy bien explorados y que de alguna forma al final notas que aprendieron algo y lograron tener un pensamiento un poco más maduro para ellos, haciendo que tuvieran crecimiento.
Es por esto que le doy a The Match un 8 de 10.